Hola, ¿qué tal amigos de la cantina? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio diferente, un episodio especial. Nos encontramos dos de los colaboradores del proyecto, acá su servilleta Sergio Alvarado y del otro lado, pero aquí también Están virtualmente, tenemos a presentes, ¿verdad? el compañero. Así es, Sergio. Pues aquí andamos, pues adaptándonos a estos modos y pues vamos a estar aquí platicando un rato, ¿verdad? Yo soy Alonso Montelongo, también colaborador de este espacio, La Cantina Podcast, y pues en esta ocasión yo creo que ya nos hemos animado un poco a dialogar de esta forma, ¿no? Más en vivo, ¿no? Más en directo. Sí, pues es que no hay de otra con esta cuestión de los virus y demás, pero pues que eso no nos quite el ánimo para hablar un poco de filosofía, ¿no? Sí, sí, los ánimos para hablar de filosofía siempre están puestos y pues qué más queda, sino que poner las cartas sobre la mesa y ir a aquello, ¿no? A la cosa en sí. A la cosa en sí. A ver, vamos a recapitular un poco. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el podcast? Así de manera general para todos aquellos que recién se nos unen a las transmisiones. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué manejamos? Bueno, pues bueno, yo lo pondría de forma general, primero que empieza como con unas perspectivas sobre filosofía, pues más que nada como antigua, ¿no? Creo Ujú. yo. Luego viene un poco de literatura, que de hecho es cuando empiezo yo a colaborar un poco más y como que los dos tuvimos nuestro momento de literatura y tal, pues como que reflexiones más personales y le dimos por ese lado. Luego pues está ese episodio especial sobre el amor, ¿no? Ah, no. 50 preguntas de filosofía, ¿no? Ah, también está, sí. 50 preguntas de filosofía que de cierta forma, pues un tanto de humor, ¿no? Ahí sobre la filosofía. Sí, y viene la segunda parte, que hay otras 50 preguntas. Pues en realidad hay un montón de preguntas, pero tratamos de hacer una selección. Vienen ahí más proyectos de preguntas. Tenemos el episodio del amor con dos invitadas especiales. Hay otro episodio donde invitamos a Miguel Pescador, es un alumno, un doctorante del doctorado, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Obviamente. Y hablamos sobre la modernidad y tenemos un proyecto para continuar por ahí una segunda parte. De hecho, pues a mí me hubiese agradado estar ahí conversando, ¿no? Con Miguel Ujú. Pescador, porque de hecho sí, ya hicimos una grabación juntos también cuando tenía el proyecto de la radio y por ahí estuvimos hablando sobre el mundo feliz y pues nunca salió creo que el episodio, pero bueno, pues ahí quedó pendiente una plática con él. Y ahora con esto de que anda en el tema del transhumanismo y esas cuestiones Que son los que, terrenos de los dos, ¿no? pues bueno, ahora que estoy en la maestría, como que me he decantado un poco sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, quizá esa sea una plática futura que está ahí pendiente con Miguel Pescador. Un debate más que nada, ¿no? Y bueno, Pues para este episodio, pues les tenemos preparado una especie de reseña, de comentario, ah, pues sí, una reseña sobre un libro importante, yo diría que tiene su relevancia en la actualidad, que ya hemos mencionado brevemente en otros episodios. Se trata de La condición postmoderna por François Lyotard. Que valió tarde, así así de es. entrada, ¿qué te dice esto? Pues de entrada, más que el autor, yo pienso que me da, o lo que me lleva a pensar es el concepto, sobre todo esta cuestión del lo postmoderno o la posmodernidad, que precisamente escuchaba la conversación esta con Miguel y ustedes decían, bueno, luego después de la modernidad, ¿cómo hablamos del sujeto qué? Sujeto posmoderno, sujeto qué, pero lo mencionaban, ¿no? Sujeto posmoderno. Entonces, yo pienso que esta palabra, esta cuestión, este concepto, pues de cierta forma ha estado muy, ¿cómo decirlo? Eh, no podría decir pisoteada, mm, pero sí se ha malentendido un poco, se ha entendido un poco más, pero pues muy controversial, ¿no? Esta cuestión de la posmodernidad.
Sí, hay como una malinterpretación o un malentendido en cuanto a lo que es la actualidad, ¿no? Que yo pienso que tiene que ver porque pues es difícil tratar de definir la época en la que estamos, ¿no? O sea, uno de los aspectos que igual no mencionamos el día de que vino Miguel sobre la modernidad, pues es que el sujeto moderno es el primero que se sitúa en un contexto temporal, ¿no? Cultural y demás. Es el primero que voltea al pasado y ve lo que hay, es el primero que voltea al futuro de forma más consciente. Y en la actualidad hay como una sobreconciencia, ¿no? Queremos conocer más de lo que hay y pues, a veces nos sobrepasa nuestra misma indagatoria. Sí, bueno, pues por eso yo creo que merece pues un comentario, reseña a esta cuestión o este libro que creo yo que es como que el inicio, ¿no? La apertura a esta cuestión de la posmodernidad, o sea, la condición posmoderna de Lyotard. No Sí, sé. sí, parece que es la obra que abre el camino sobre todos estos conceptos, ¿no? Pues de forma general, de lo que yo tengo entendido, tampoco es que somos eruditos en el tema, pero Lyotard escribe la obra para el 79 en una época de, pues, de cambios culturales, de filosofías venideras. Lyotard pues era un profesor francés, se me hace que ni siquiera era profesor de universidad, por eso ahí hubo muchas críticas. Y entonces originalmente escribe la obra como un encargo de la Universidad de Quebec, que el título oficial del libro es La condición postmoderna, informe sobre el saber, ¿no? O sea, él estaba haciendo una Sobre el actividad saber, ahí así es. medio epistemológica del saber o del el conocimiento en la actualidad, ¿no? Y ya de ahí, pues nos echa toda la teoría. Que, o sea, yo digo que es un libro medio complicado, pero no tan complicado. No sé cómo se te hizo a ti. Pues de entrada tiene sus cositas ahí, que fíjate que yo había checado comentarios a algunos artículos donde comentan precisamente que la condición postmoderna o este libro de la condición postmoderna pues fue un trabajo muy muy accesible, porque luego viene el de este de la posmodernidad explicada a los niños, que creo que fue en el 86 o 87, no recuerdo bien, pero pues como que fue como para venderlo, no sé, muy llamativo el título de que pues, posiblemente prometía ser muy, muy fácil, ¿no? Pero no, pues resulta que en estos comentarios que he checado o que he visto, pues resulta que más bien precisamente la posmodernidad explicada a los niños resultó ser más difícil que la misma condición posmoderna que era cuando comenzaba, pues, a manejarse estos conceptos, estas ideas que Lyotard maneja, ¿no? Sí, supuestamente Lyotard escribió este libro sin tener mucha conciencia de lo que iba a lograr. Y ya cuando tuvo ese Ok. éxito, él admitió que había muchos temas que él no manejaba, que muchas teorías las introdujo así de bote pronto, que había muchas discusiones en las que no estaba tan actualizado, pero de todas maneras fue un hit su libro. Inclusive creo que por ahí leí que ni siquiera había leído a Platón completo, y ahí lo cita cuando se refiere a las genealogías del saber, ¿no? Eh, Qué curioso, ¿no? Que, bueno, no lo leí, pero pues me leí ahí un comentario de alguien más. Vámonos, hay que citarlo, no pasa nada. es que luego eso pasa con los grandes filósofos, uno piensa que han Sí, leído muchísimo y a veces ellos citan también nomás por no dejar ahí el espacio en blanco, ¿no? Pero eso es sí, y tema para luego otro podcast, ¿no? No sé. también como pasar de largo, pues no hablar ahí o mencionar a Platón, ¿no? O Aristóteles, no sé. Sí, algo Pero así. bueno, sí, será para para otro momento, ¿no? Sí, ya vendrán más podcasts. Hay más tiempo que vida, dice mi abuelita. Bueno, en términos generales, ¿de qué se trata la condición posmoderna? Ah, Lyotard dice que la sociedad actual, y eso que está hablando de hace casi 50 años, o más de 50 años. 50 años, casi 30 50 no, años, pues 50 años. Pongámosle 50 años. es del 79, entonces 40 y tantos, ¿no?
Pero pues pongámosle 50 desde el 50 70, porque ya lo ¿no? estaba haciendo. Sí. Sí, o sea, no fue como que lo escribió en una semana, ¿no? Pues No, no, pongámosle 50 años. no, no, no hay que darle tampoco crédito, ¿verdad? Al de Taro. Eh, Él dice que en esta sociedad nueva, que vienen filosofías nuevas, como decía, viene, ya está ahí Foucault asomándose, o sea, la influencia de Foucault, la sociedad en general ya es más nichana de lo que parece. Pues Heidegger está pegando, Está ¿no? detrás también, Va exactamente. para el top 10, ¿no? Top 10. Ujú. Entonces, Lyotard se pregunta por qué hay tanta dispersión en el pensamiento. O sea, él se da cuenta de que en esta sociedad nueva ya no tenemos Ah, una forma de validar nuestro saber, nuestro conocimiento, como siempre había sido, todos los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque antes conocíamos de una forma más mítica. Es decir, ujú. todos nuestros conocimientos no estaban sujetos a análisis así de tipo científico, al método científico, ¿no? O sea, eran más bien conocimientos un tanto míticos. Y él dice que es por eso el éxito de Platón, ese es el éxito de las religiones. O sea, de que había una creencia que no se, o sea, se indagaba una vez, pero no dos veces, ¿verdad? Ese conocimiento se aceptaba. Eso era la Sí, forma en la que en la antigüedad se conocía, ¿no? y pues también ahí está el papel de los arquetipos, ¿no? El mito, el arquetipo, que pues de cierta forma conformaba, ¿no? Tenemos ahí los comentarios de Micelia, de que nos habla del este mito del eterno retorno, de como que las estructuras, ¿no? De las sociedades de que se vuelven a reestructurar por precisamente por esas cosmovisiones a base de mitos y arquetipos y ritos, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, la cuestión aquí, o que yo veo también, no sé si Lyotard está pensando más también en el momento de la modernidad. No sé, ¿tú cómo lo veas? No, o sea, creo que el libro es la condición posmoderna. No sé si te comiste unas palabras, un prefijo, ¿no? No, yo creo que Lyotard sí se refiere completamente a la posmodernidad. O sea, él hace una diferencia entre lo posmoderno y lo moderno, porque los Lo modernos moderno, por eso, todavía, él ajá. los considera hegelianos todavía, los modernos, ¿no? Ahora, ¿cómo se les llama a todas esas, a esos grandes mitos de la antigüedad? ¿Cómo les dice Lyotard ahí en la obra? A estas cuestiones de los grandes mitos, pues son los grandes relatos, ¿no? Los Ajá, grandes relatos, los grandes metarrelatos, esas grandes formas de justificar sí. las cosas, la cosmovisión, ¿sí? Pues dejémoslo como los grandes relatos, ¿no? Sí, esos grandes relatos pues eran los que guiaban a la humanidad en su saber. Y entonces llega un momento donde pues la exigencia científica empieza a agarrar protagonismo y entonces hay quienes se preguntan más de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Está el método científico que pues yo no sé mucho de eso, pero es más o menos observación, confrontación, Experimentación. experimentación. ¿Usted sabe más de eso? No, no, yo no. Bueno, dejémoslo como el método científico, Ajá. mm, que es como que algo de lo que permea precisamente en el pensamiento de la modernidad, ¿no? Sí, y justamente la ilustración, el racionalismo, que es algo de El lo que hablaba con, racionalismo, con así Miguel es. Pescador, pues está impregnado de eso, Ujú. del método científico. Y Pues es, entonces, usted hable. no, bueno, digamos lo que es una de las características, ¿no? Dentro de esta etapa histórica, Ujú. el racionalismo, esa confianza por la ciencia, por el método científico, y pues es una cuestión que se pone en tela de juicio, ¿no? Acá en la condición posmoderna. Sí, justamente porque reemplaza la idea religiosa, ¿no? De Dios y demás. Ahora se cree en la ciencia, no en Dios. Y pues justo Ujú. por eso se parte la forma de saber. O sea, hay quienes ya tienen que revalidar sus conocimientos, se tienen que asegurar o sea, sus conocimientos son certeros, ¿no? Y hay otra vertiente que no se preocupa tanto por eso.
O sea, en ese sentido podemos relacionarlo con lo que actualmente se conoce como filosofía analítica y filosofía continental. O sea, los analíticos pues, son unos aburridos, ¿no? Pero no sé, tenemos muchos amigos analíticos. Y estamos los continentales, que andamos allá en el topos Urames. Estamos, qué difícil, porque ya ves que, no sé si recuerdas en la conversación del Congreso acá en Chihuahua, que le decíamos a este cuate de Guadalajara, analíticos, o cuando les dice, no, pues para mí nada más hay filosofía, como muy molesto, ¿no? No, 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 pues es que así no lo vemos nosotros en Guadalajara. Pero bueno, Y eso que pues Guadalajara porque está más dividido, ¿no? que en todo el país. parece, sí, parece. Bueno, pero volviendo con Leotard, ¿no? Sí, sí. Pues está esa forma, ya dos formas de validación. Obviamente Lyotard se mete mucho en detalles. Esto es una cosa así muy general. Y entonces él dice que ya los grandes relatos empiezan a caer cuando se empieza a cuestionar, pues un poco lo que antes no se dudaba. Y aquí ya se va a la época moderna, donde dice que es justamente donde empiezan a decaer los metarrelatos, los grandes mitos, porque el conocimiento o el saber se valida de formas distintas. ¿Cuál va a ser Así la es, validación de la modernidad? Como ya decíamos, pues tiene que ver un poco con el racionalismo, con la el ilustración, racionalismo. y cómo es en la posmodernidad. Porque aquí es donde justamente él dice que la época se parte. O sea, hay que admitir también que muchos filósofos no consideran, muchos estudiosos de la filosofía consideran que hay una posmodernidad. O sea, hay mucha gente que dice, pues no, hay una modernidad, seguimos en la modernidad, Ujú. no quieran inventar cosas. Y hay gente que dice, sí, sí, ya es otra época, es imposible que nos Ha cambiado, ha consideremos, cambiado. sí, no nos Mm, consideramos hegelianos ni nada. No sé, pero pues posiblemente yo pienso que decir no hay una posmodernidad o seguimos en una modernidad no sé cómo lo veas, pero posiblemente es no tomar en cuenta, pues ahora sí que a Nietzsche, ¿no? Es como que Nietzsche no existió, no pasó nada y no dijo nada. Pero pues bueno, también, Pues no, es una de las críticas, ¿no? Tú me lo sí, comentabas. no todo mundo se toma en serio a Nietzsche. Pues no todo mundo se toma en serio a Heidegger o a Lyotard o a Foucault, que pues son posmodernos, no sirve para nada, no sé. Pero bueno, decir que seguimos en una posmodernidad o que no ha pasado nada o que seguimos creyendo en esta cuestión que pone en juicio, ¿no? Que es Ujú. el racionalismo, pues es decir, ok, no pasó Nietzsche por aquí, y no se dijo nada Es que después de... ese es justo el punto, ¿no? De Lyotard. O sea, en la antigüedad, Platón, pues es un referente de cajón, Ujú, indispensable. O sea, no podían disponer de él. Por ejemplo, San Agustín, todos los subsiguientes, o sea, los vamos hasta Descartes, Leibniz, Spinoza, o sea, ellos no podían disponer de o deshacerse de Platón. Pero acá sí, acá porque sí nos podemos deshacer de Nietzsche, porque sí nos podemos deshacer de Heidegger. ¿Por qué podemos ignorar toda esa parte de la filosofía y decir, bueno, no, lo que Habermas dice es ley, ¿no? Pues es justamente porque ya no hay esa forma de validación absoluta. O sea, se vuelve relativo porque todo tiene que ver con las minorías. O sea, y Lyotard va a decir que esas minorías se forman de acuerdo no a otra cosa, sino al lenguaje. O sea, en el ujú. momento que se parte lo científico y lo más místico, más antiguo, ¿no? Lyotard se da cuenta que hay una cuestión del lenguaje. O sea, el conocimiento se sigue validando por el lenguaje, ¿no? Pero es diferente. Y es por eso que remite a un filósofo tan importante, yo creo que es muy importante, como es Wittgenstein, en los juegos del lenguaje. Juegos de lenguaje, así es. ¿Sí? Entonces, ya no estamos hablando el mismo idioma.
Esa es la cuestión. Los científicos, los humanísticos, este, ni siquiera en la misma filosofía estamos hablando el mismo lenguaje. Ajá. Que fíjate, por ejemplo, al respecto de esa cuestión, yo estaba checando aquí las palabras y las cosas, Mm. y de cierta forma empieza de ese modo, ¿no? Foucault en esta parte de las ciencias humanas. Dice, el modo de ser del hombre, tal como se ha constituido en el pensamiento moderno, le permite representar dos papeles. Esta, a la vez, en el fundamento de todas las positividades y presente, de una manera que no puede llamarse privilegiada en el elemento de las cosas empíricas. Este hecho no se trata para nada allí de la esencia general del hombre, sino pura y simplemente de este a priori histórico que desde el siglo XIX sirve de suelo casi evidente a nuestro pensamiento. Entonces, dice Foucault aquí en, el, en este ensayo de las ciencias humanas que precisamente, pues, ¿cómo vamos a preguntarnos o cómo vamos a querer saber del hombre si ya nos está hablando en el mismo lenguaje? O sea, cada quien tiene sus lenguajes, las ciencias humanas tienen uno, y por el otro lado están las cuestiones de las ciencias sociales y tal, ¿no? Pues se dividen de esa forma. Entonces ya no hay una forma, volvemos a la condición esta, ¿no? Hay una Sí, forma de decir, esta es la cuestión. sí, y la consecuencia de eso es que no solo se parte en el sentido académico, ese pastel absoluto, sino que en el sentido social también. Y ahora los grupos minoritarios encuentran un espacio donde su voz tiene validez. O sea, hablamos de lo que sea, o sea, latinos, por ejemplo, nosotros, no sé, los discapacitados, la voz femenina, que pues, prácticamente toda la historia ha sido ignorada, pero más, o sea, todavía más, las minorías de condiciones sexuales, de preferencias sexuales, perdón, eh, pues de razas, de géneros, de lugar, o sea, cualquier categoría que nos queramos adjudicar, pues ahora ya es defendible porque hay más gente, con que haya una persona más con quien podamos hablar de esto, ya nos validamos. No importa que el resto de la sociedad no nos entienda, ¿no? Esa es como una de las consecuencias. Y Lyotard se muestra un tanto, o sea, en primera instancia a mí me pareció pesimista, pero parece que no, parece que Lyotard se muestra optimista a esa cuestión porque dice que eh, la gente ya no va a estar tan controlada como anteriormente, o sea, cada quien puede ser lo que quiera y hay una forma de defender las preferencias, ¿no? Los gustos, la identidad. Pues parece que esto da como vida o inicio, es como del inicio a lo que se le puede llamar como multiculturalismo, ¿no? ¿No crees? Porque Ujú. pues apunta hacia eso, que pues sí, se comenta, como dices tú, que es una de las cuestiones, como una oposición, ¿no? O una de las críticas que se hace a esta cuestión de la condición posmoderna, de que parece que los discursos se abren a quien quiera, a lo que sea y como sea, pero pues no es del todo de esa forma. A lo mejor en ese sentido, hablando de ese sentido o pensando en este sentido, pues ahí está el malentendido, ¿no? De esta cuestión de la condición postmoderna. Sí, es muy importante eso que recalcas, el relativismo, Ajá. porque sí, o sea, parece que Lotar está haciendo como decimos acá, un valemadrista, ¿no? Está defendiendo eso. Y, o sea, filosóficamente tiene consecuencias graves aceptar así, de forma Ujú. tan simplona, ¿no? Sí, sí hay consecuencias. O sea, otra vez, no creo que sean Pero consecuencias tan inmediatas, ¿no? Sí, que parece que donde se da más este fenómeno es en el campo de la estética, ¿no? Del arte. Como que se toma un tanto más la bandera de la posmodernidad y se empieza a hablar en un sentido muy relativo. Bueno, desconozco
tanto esta cuestión, pero parece, porque Sí, también lo ¿no? O menciona, sea, ¿no? Hablan de... sí, pues el arte, o sea, para empezar, quién sabe qué sea el arte y así sin saberlo se dispersó más, pues sí. Y sí Todavía. hay una libertad ahí, libertinaje, ¿no? No sé. Y entonces, al final, ya para el final, Lyotard, bueno, dirá que Heidegger cometió un error. Yo sé que tú eres partidario, tú eres poesista colorado de Heidegger, pero Pues sí ahí, está colorado. ahí dice que Heidegger comete Es, un es error, que, ¿sí? es que esto suena así como de le vas al Cruz Azul, ¿no? De todo modo vas a perder. Estás viendo que no ganan y sigues Y ahí leyendo. andas. El ser ahí, o sea, No, no, sigues. no. La nada nadea, no pasa nada. Bueno, Y él bueno. le echa la culpa porque dice que en un discurso, cuando acepta una cátedra, no sé cuál cátedra, Heidegger dice que ahora la universidad, o sea, ahora los sabios de la universidad van a validar el conocimiento. Ah, este eh, es el discurso a la nación ¿cómo creo que se llama la nación alemana. Que cuando entra de rector, precisamente. sí, es eso. Ajá. O sea, como quien dice, el estandarte ahí era el cientificismo, ¿no? El positivismo, no sé, Ujú. una cosa así. Y entonces Lyotard dice que es un grave error porque ahora esta cuestión de la validación por medio del método científico entra a las universidades, ¿no? Como un virus que se expandió y pues ya valieron madre las universidades. ¿Por qué? Porque ahora el profesor, y esto dice Lyotard, los profesores ya no son sabios, los profesores nada más son compartidores de conocimiento. O sea, hay un conductivismo ahí de conocimiento que ya no involucra que las personas tengan una condición de sabiduría. En la antigüedad no era así, o sea, los Ujú. profesores eran sabios. Y los profesores pensaban por sí mismos, los profesores tenían ideas, teorías y demás. O sea, todavía en la Y época de Hegel, los... Schopenhauer, ellos, sus cátedras eran de sus ideas. Ellos no repasaban a Platón, repasaban sus ideas. Ahora parece que nada más dicen lo que ya se dijo. como que una historia, ¿no? De la filosofía, una historia de la matemática, no sé, una Ujú. historia de la medicina. O sea, nomás es eso, ¿no? Repasar, repasar. No ver una cuestión en la que, pues, estar tanto abierto a que se puede promover o, mm, sí, promover Ujú. una cuestión, pues no va a ser el gran descubrimiento posiblemente, pero va a ser algo, ¿no? Sí, Va a ser algo. sí, sí, tiene que ver con esto. Y para el final del libro, lo que Lyotard dice es que, o sea, se pregunta realmente, ¿de veras ya no hay ninguna forma absoluta de validación? La respuesta es que sí, sí hay algo que nos valida y eso es el dinero. O sea, si algo nos mueve Uf, hoy a todos, seamos de izquierda, de derecha, de lateral, seamos de cualquier, o sea, de cualquier minoría, seamos de cualquier gusto, lo que sea, o sea, la bandera que levantemos, no importa, el dinero nos domina a todos. Es lo que todos queremos tener, y lo que... es el consumo, ¿no? O sea, Ujú. ahí, está ahí vas a consumir libros, vas a consumir autos, vas a consumir ropa, o sea, vas a consumir a final de cuentas. Y necesitas dinero, o sea, no se puede hacer un trueque, ¿verdad? Como en la antigüedad, se necesita dinero y es la lógica del consumo, que precisamente también creo que en algunos trabajos de Bauman, pues apunta hacia eso, ¿no? Es Ah, esa sí. lógica, es la lógica del consumo, estamos sometidos a eso, ¿no? Sí, una sociedad que pierde su identidad por prestarse a eso. También tiene que ver con lo de Baudrillard y autores más modernos que me parece que tú has revisado más. O sea, no necesariamente son autores que traigan acá el hilo marxista ni demás, pero hablar del dinero hoy en día, pues es hablar de lo real, de un problema real que todos tenemos, ¿no? Sobre todo en un país Sí tan, es, tan fregado como el que nos toca a veces. sí, Y el sí, sí, problema sí. al final, bueno, Leotard dice que hay una paradoja porque los que tienen dinero, pues son los que deciden qué es lo que se sabe y lo que no.
las universidades con dinero son las universidades buenas. O sea, quién sabe si de veras el conocimiento ahí esté tan al nivel del que se dice, pero como son universidades en el que se mueve el dinero, digo, este también es otro tema ya más grande, pero el dinero condiciona el saber. Las grandes empresas, que son las que tienen el dinero, son las que patrocinan los nuevos saberes. Y entonces por eso, supuestamente, las humanidades pues ya no tienen mucha cabida en esta sociedad porque no hay quien las patrocine. O sea, ahora sí como los equipos de Bueno, fútbol, se ocupa un y patrocinador. bueno, ¿será pues entonces que yo había pensado en esta cuestión? ¿Será pues entonces que por eso, si te fijas en este ámbito, está muy, muy, muy centralizado, ¿no? O sea, la cuestión de la filosofía, la cuestión del arte, de la literatura, de la historia, de la antropología, es una cuestión centralizada, de que si no perteneces o si no estás en ese ámbito, si no estás en ese círculo, pues y habría que preguntarse también si precisamente esta centralización hoy en día se debe también a que tengas el poder adquisitivo. No Sí, sé cómo. suena interesante la cuestión, o sea, sí es una cuestión muy pertinente, lo de la centralidad, que querámoslo o no, pues es nuestra realidad, ¿no? Mm, así es. Pero bueno, entonces, o sea, a grandes rasgos, esta es como que la perspectiva, ¿no? O esa es la cuestión que se trata a muy grandes rasgos, porque como dices, pues se mete en muchas cosas de una forma más específica, más detallada, nos habla creo que menciona 4 relatos, así muy, muy en específico, menciona 4, que creo que es el relato del cristianismo, el Ujú, relato del marxismo, ujú. el racionalismo y el otro, no, no lo recuerdo, aparte de ese otro. No sé si es Hegel o la ilustración así como tal, o O la modernidad, no, no, pero es el cuarto. Entonces, pero bueno, de cierta forma, esas 4 cuestiones están ahí contenidas en lo que comentamos, ujú, precisamente, que pues habría que hacer un capítulo para cada una de las cuestiones, sí. precisamente por el tiempo, pero no sé, ¿tú cómo ves esta cuestión de la posmodernidad? O sea, cuando lees el libro, sí dices, a huevo, sí es otra época, ¿no? Pero no sé, ya después, pues te vas dando cuenta que tiene relevancia, tiene importancia, o sea, no es un esfuerzo en vano, pero no sé, o sea, quizás lo más importante de la obra es que introduce, para mí serían dos cosas, que son los juegos del lenguaje, que eran algo aparentemente ya superado en ese tiempo, y los vuelve a introducir con una importancia pues, verdadera. Y la cuestión de los metarrelatos, que es como un concepto muy interesante que muchos autores, que aunque no estén de acuerdo con Lyotard, pues recuperan eh, Así es. ese concepto. Y pues nada más para terminar o sea, la paradoja está en que Lyotard dice, bueno, al conocimiento que patrocinan actualmente, pues es al científico, que es el que llama la atención, es el que sorprende, es el que atrae, ¿no? Más allá de que nos enseñe cosas nuevas o no, o sea, ese es a donde va el dinero. Y justamente la paradoja es que la ciencia está investigando lo que las grandes empresas quieren que investigue. Por ejemplo, la astronomía pues está muy de moda, en la física lo de la mecánica cuántica y la las, teoría de las estas, cuerdas, ¿no? las, estas, los estudios sobre las energías, estas naturales, ¿no? Como el Ajá, aprovechamiento o sí, la producción de energía de forma natural también está como muy, muy, muy de moda, sí, ¿no? está muy en boga y entonces se supone que o sea, el dinero va a parar a esas investigaciones. Y entonces Leotard se pregunta, o sea, ¿de verdad ahí es donde tenemos que estar investigando? ¿O, o sea, de veras el Sí, conocimiento sí, está sí. ahí? Porque en la actualidad, entonces, lo que estamos haciendo, tanto en las humanidades como en la ciencia, y como en cualquier lado, no es buscar el conocimiento en sí, o sea, como si el conocimiento fuera un valor,
intrínseco, Universal, así sí, es. no, estamos buscando la ganancia, la plusvalía. Ese es el papel Lo- del el, conocimiento, de la el, epistemología. Así es, el para qué sirve, ¿no? ¿Para qué Ujú. sirve? Y luego Sí, viene esta pregunta incómoda, yo creo que para todos los que están en esta cuestión de la filosofía y de estas ramas, que ¿para qué la filosofía? ¿No sí, crees? ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve? Pues ¿para qué preguntamos para qué sirve? O sea, ¿para qué? A lo mejor sí, de entrada ya estamos mal preguntándolo así. A lo mejor posiblemente también para esto, ¿no? O sea, no es lucidez, es reflexión, amor a la sabiduría, no sé. Pero pues, ¿para qué empezar preguntando por eso? sí, ¿Para es qué sirve que la filosofía? debe ser un poco como Descartes, ¿no? De dudo de todo menos de lo mío, ¿no? Hay que dudar de todo menos de la filosofía. Pero sí, pues en No, general pues sería eso la reseña, digamos, del libro, ¿no? sí, pues parece que esta cuestión de la condición posmoderna, pues abre a la posmodernidad como tal, que de cierta forma pues también se puso de moda, ¿no? Yo creo que se puso de moda como el existencialismo, como el estructuralismo, como la escuela crítica, pero pues tiene sus objeciones, tiene sus lados positivos, pero sí, sí, a grandes rasgos, esta sería un poco la condición Sí. posmoderna, ¿no? Es justo lo que dice Habermas, que o sea, Lyotard critica todos esos sistemas y al final de cuentas él hizo otro sistema, ¿no? Porque se puso muy popular de moda y... Pero también al final nos relaciona esa cuestión que preguntabas de ¿para qué? ¿Para qué? Sí, en filosofía, a lo mejor en filosofía no cabe, pero ¿cuál es el para qué de las cosas, no? Y eso nos relaciona con una cuestión que yo sé que has estado trabajando, que tiene que ver con la técnica, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Por ahí va. Quizá en otro momento debamos hablar también de esta cuestión, ¿no? De la técnica y que tiene mucho que ver, ¿no? Porque pues, precisamente parece que las ciencias, este método científico, la investigación apunta hacia eso y que es algo que ya hemos comentado en otros momentos, en algunos seminarios, pues que hay que ser tecnófilos o hay que ser tecnófobos. Mm. La técnica o la tecnología es buena, es mala, hacia dónde va, es útil para los humanos, nos vuelve más inútiles. O sea, de que sirve, pues sirve, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo por uno de esos medios. Sí, Estamos haciendo el podcast por ese medio y de cierta forma, ahora que estamos todos encerrados en las cuevas, ha sido útil, ¿no? Pero pues también hay mucho que decir sobre esta cuestión sí, pues hay de que la dejar técnica. que el público hable y si lo piden, pues adelante, lo hacemos. Pues sí, que sea la técnica, no sé, la posmodernidad en general. Sí, porque ¿Qué, también qué otro? checábamos o sea, tenemos este proyecto de continuar el podcast anterior, ¿no? También hay Ah, sí. donde hay cabida para seguir hablando. El transhumanismo versus el posthumanismo. Y Pero ahí invitamos ahí se ocupa que esté pescador para... Ajá, No, es ya sé. que, o sea, ya entrando en esos terrenos, yo sé que son bravos ustedes, ¿no? Yo hago el moderador ahí. Pues algo habrá de salir, ¿no? Sí. Pues sí, Master, esto pues en general sería lo de la condición posmoderna. No sé si algún comentario ya final. No, pues yo estoy satisfecho con este diálogo que hemos entablado aquí. Y pues más bien quisiera invitar a todos o a quienes nos escuchan que nos sigan en las redes sociales, que propongan temas, que igual también si quieren participar, si quieren estar aquí comentando algo, pues nos lo hagan saber, un mensaje y nos acomodamos, agendamos algo y lo hacemos posible, ¿no? Sí, sin miedo, sin problema, nos ponemos de acuerdo y Sí, sean de donde sean, porque hemos visto que ya hay público de distintos lugares del mundo, no solo
del país de México, Del mundo. ¿no? Sí. Sí, pues alguna inquietud porque pues es muy cómodo, a veces es muy cómodo, se siente bien que lo escuchen a uno, ¿no? Hablar y pues estoy dando un poco mis ideas, qué interesante. Y pues hay que aprovechar estos espacios, ¿no? Sí, sí, que nos digan si están de acuerdo o no, algo que tengan que decir, o de plano también nos pueden decir que no entendemos nada, que estamos hablando al aire y pues, se acepta también, ¿no? Si nos dan argumentos, pues, o sea, para eso es la sí, filosofía, ¿no? Para hablarla, dialogarla. tampoco somos especialistas en ello, ¿verdad? Solo nos hemos atrevido un poco a hablar de la condición posmoderna porque pues es interesante, muy escandalosa esta cuestión de la posmodernidad, creo Sí, yo. sí, da para mucho, la verdad que sí. Hay mucho que decir, diría una maestra. Invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales. Está ahí el Facebook, La Cantina Podcast, en Spotify, La Cantina Podcast, en Instagram también. Ujú. Y pues ahí, nada, solo eso. Muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Bueno, muchas gracias y nos encontramos pronto.